no, la otra. ¿Cuál es la otra? Pero sí le digo cuál es. ¿Los bloques qué? La de los rectificadores de onda completa y de Ajá. media onda. ¿No entendiste? No entendí. Ah, no, es que eso no era para que entendieras, eso era para que tuvieras más o menos idea y me preguntaran. Yo leí, pero no entendí. Ah, bueno. ¿Qué más? Y ajá, Yo para ver. investigué sobre los Y la yodos. tarea, profe. Ajá, Luis Aguirre, Sí, profe. ¿me repites? ¿Qué fue lo que dijiste? Que yo investigué sobre los yodos. Ah, bueno, espérate ahí que Isabel, buenas tardes, sin saber si eres mujer o hombre. Buenas tardes. Ismael, buenas tardes. Angelín, buenas tardes. Bueno, Angelín sí sé que es hombre. Listo. Él es como raro. ¿Quién? Ajá, Ismael. Si son pesados. Hay que respetar. Bueno, Luis, ¿investigaste? O sea, no es que hayas investigado, que si hiciste los ejercicios y viste para qué eran los diodos en serie y para qué en paralelo. Sí, vi para qué eran los yodos en serie y en paralelo. Ajá, cuéntanos. ¿Por qué y quién te dijo? No, yo lo investigué, eso es lo que estaba viendo. Ajá, bueno, Lo que tiene en serie ajá. es que el voltaje inicial que absorbe el yodo se mantiene y aumenta la intensidad. Y con respecto a los de paralelo, aumenta el consumo del voltaje de los yodos, pero se mantiene la intensidad. Eso fue lo poquito que yo averigüé. Ah, ¿quién más entendió algo? Es que yo no quería que investigaran, sino que hicieran el ejercicio para que ustedes se dieran cuenta qué pasa cuando yo coloco. Profe, yo hice el ejercicio, pero la parte o sea, de la pregunta yo la investigué. Y, o sea, investigué y decía que cuando está en paralelo, la caída de la tensión es la misma para todo el paralelo y aumenta la intensidad. En cambio, cuando está en serie, las caídas de las tensiones se suman, pero la intensidad sigue siendo la misma. Pero es que no lo investigaron frente a los diodos, lo investigaron normal. O sea, pero yo lo apliqué en lo que yo hice y sí sé, o sea, sí era así. No creo. ¿Quién más tiene micrófono? Ninguno. Lainer. Daniela, ¿quién más tiene micrófono? Todos, como El 3 o 4 mío, son los que no tienen micrófono. ajá. Por ejemplo, Miguel. Así que no sabría decir. Vamos a Profesor, preguntarle. en la parte del, o sea, cuando estaba haciendo el paralelo, o sea, cuando estaba haciendo el circuito en paralelo, eh, yo lo hice hallando la corriente. Ajá. Y después ahí sí hallé el voltaje en R3, la corriente total y ya, sí. Después fue que hallé eso. Ya. O sea, no lo hice precisamente en el orden, o sea, así como lo habíamos hecho en los primeros. Lo que pasa es que no sé qué, si no fue que yo no me hice entender, o ustedes no.
Mejor dicho, ustedes como que no entendieron qué quería yo que hiciera. Probablemente. Eh, bueno, miren, lo que pasa es que, Lainer, no tengo la libreta en mano porque no estoy en la casa en el momento. Miguel, aquí estoy yo. Bueno, a ver, yo lo que quería era que así como hicimos el primer ejercicio del diodo con la fuente desde el diodo y la resistencia, nosotros hallamos el voltaje que había en el diodo, que era 0,7 voltios, y hallamos la corriente del circuito, ¿sí o no? Cuando estaba Sí, profe. colocado directamente. Luego, También lo hice así. luego colocamos el diodo inversamente y vimos cuál era el voltaje del diodo y cuál era la corriente, si había o no había. ¿Vale? Pero ¿qué pasa si yo coloco cuando les dibujé el ejercicio de dos diodos en serie? ¿Qué pasa con el voltaje? ¿Qué ven ustedes que pasó en el circuito? O sea, el Se voltaje mantiene. No, cuando estaba porque en se serie, mantiene. O sea, para ti, ¿qué es a mí me dio, mantenerte, o Luis? sea, Espérate, Aida, profesor, espérate. cuando yo estaba hallando el voltaje en el circuito en serie, Ajá. lo que vi fue que los 0,7 voltios de ambos diodos se le restaron al voltaje. O sea, Por eso era entonces lo que yo quería de que ustedes vieran. cuando transcurrió, el voltaje se disminuyó. Ay, entonces, ¿por qué dicen que se mantiene? No entiendo. Luis, Bueno, disminuyó. Sí, profe. ajá, tú dices Eh, que el voltaje se mantiene, pero es que no se mantiene. Se supone que el voltaje debe de disminuir, porque si yo tengo, cuando hicimos con un solo diodo y la fuente DC, ¿qué pasó con el voltaje de la fuente? Disminuyó frente al diodo porque tiene que restarle los 0,7 voltios que él está dando. O sea, que él tiene ajá, que Ujú. consumirse para trabajar. Pues se supone que si coloco dos diodos en serie, ya no va a ser 0,7 voltios lo que se va a consumir, sino que se van a consumir 1,4 voltios. ajá. Sí, Profesor, profe. cuando estaba en el voltaje en paralelo, lo que Espérate que yo estoy vi en es que el serie primero, voltaje era espérate. igual. Ya, ya, calma. Espérate, Luis Aguirre, Aquí estoy, profe. ajá, cuéntame. Aquí estoy. Cuando tú dices que se mantiene, ¿a qué te refieres? Bueno, yo me había confundido, pero sí en serie sí se van sumando la resistencia, el gasto de consumo que tienen los diodos. Correcto, entonces se supone que el voltaje debe disminuir. La respuesta era que si yo tengo diodos en serie, diodos, porque pueden ser 2, 3, 4, 5, 6, yo sé que si yo tengo un voltaje y quiero disminuir ese voltaje, yo lo puedo hacer, aunque no es recomendable, pero si es lo único de que tengo a la mano, yo puedo disminuir ese voltaje colocando diodos en serie. Ok. Por ejemplo, si yo tengo 10 voltios y yo necesito son 9 voltios, pues yo coloco un diodo en serie de germanio y coloco un diodo en serie de silicio y ambos me van a bajar un voltio. Porque acuérdense que uno es de 0,7 y el otro es de 0,3. Eso me da un voltio y le bajaría a los 10 voltios que tengo, le bajaría el voltio y me quedarían 9 voltios, que es lo que yo necesitaba. Ok, profe. Entonces, que cuando no es lo recomendable, pero si yo tengo un voltaje y quiero disminuirlo un poco, puedo usar diodos en serie para disminuirlo. Si es que lo tengo a Y la yo mano. estaba, profe, yo ahora estaba testando uno. Hasta ahora es que me fijo de eso. Dime, Luis. Que yo acá estaba probando con un diodo y luces LED en una placa y estaba haciendo eso. Con dos diodos, la luz con 5 voltios ilumina, pero el LED se calienta un poco. Ajá, Pero antes le puse un diodo y ya ilumina sin calentarse tanto. ajá, Le bajé el voltaje. ajá, correcto.
Así es. O sea, si yo tengo, no es que sea la función del diodo, pero yo puedo usar esa parte de él. Si yo quiero bajarle el voltaje, simplemente lo que hago es que coloco diodos en serie. Ahora, ¿eso quedó claro? Sí. O sea que en este caso hacen el trabajo de una resistencia. Pues algo así, ajá. Lo que voy es a tumbar ese voltaje de que está ahí. Pero acuérdate que si yo coloco una resistencia también me va a alterar la corriente. Mientras que con los diodos no. Con los diodos él nada más se va a meter con el voltaje y la corriente va a ser igual. ¿Quién fue el que habló? Yo, Ismael Rivera. ¿Cómo? Ismael. Ismael. Ah, bueno, Ismael. Sí, si yo coloco una resistencia, automáticamente voy a cambiar la corriente y puedo dañar el circuito. Sí, sí. Pero si coloco un diodo, él nada más se va a meter con lo que él se va a consumir de voltaje. Voltaje nada más. Voltaje nada más. ¿Vale? ¿Estamos claros? Sí, sí. Sí, profe. Bueno, listo, pues. Entonces, ¿ahora qué pasa si yo tengo diodos en paralelo? ¿Qué se dieron cuenta ustedes? Pues el voltaje es igual el diodo 1 y el diodo 2. Ajá. O sea, eso fue lo que yo vi. ¿Y la corriente? ¿Qué vieron en la corriente? La corriente se divide. Muy bien. Luis. Eh, Luis. Pero en un momento que estoy viendo los apuntes. La caída de tensión es la misma en todo Ajá. el sistema. Entre los Eso diodos fue que lo que están en vi. paralelo. Ujú. ¿Y la corriente? La misma. No puede ser. Acuérdate que las bases de un paralelo es que las corrientes La son. corriente se divide. Sí, pero entre ellos, lo que pasa es que no entiendo cómo me habla Luis. Luis, tú me dices que son las mismas entre los diodos. O sea, que básicamente que sale la misma como si fuera en un diodo, pero me faltaba que se divide entre los dos, el A y B. Ajá, bueno, es que yo creo que fue que no entendiste lo que tú leíste. Cuando él te dice, o lo que leíste, o igual para todos, si usaron la misma página, cuando él les dice que la corriente se mantiene entre los dos diodos, porque se supone que los dos diodos tienen la misma caída de tensión, son del mismo valor, por lo tanto, ambos van a tener van a consumir la misma corriente. Ok. O sea, por decirlo así, en el circuito de que ustedes tienen, yo puse de que la corriente llegaba a ¿cuánto? ¿De cuánto era la corriente de que les pinté de que llegaba el circuito? La corriente en el paralelo a mí me llegó a 10,97 miliamperios. Pero es que yo pinté una corriente antes. La, No me la acuerdo. fuente. No, ojo, fuente y corriente es corriente. Yo les dije a ustedes, hay una fuente y puse una resistencia y puse dos diodos en paralelo. ¿De cuánto es la corriente que estaba pasando por la resistencia? A 1K. Ese es el valor del ohmio. Sí, pero profesor, yo lo hice con 0,33 kilo ohmio. Bueno, con lo que sea, Yo le cambié el valor. ¿De cuánto es la corriente que entra al diodo? La corriente
Si yo les digo, Cero. a ver, yo les puse a ustedes un circuito en donde estaba una Ujú. resistencia, una fuente y dos diodos en paralelo. Y les dije, la corriente aquí va a ser de tanto y el diodo aguanta una corriente máxima de tanto. 5,6 miliamperios. 5,6 miliamperios, porque con la resistencia de que yo le puse creo que daba 11,2. Ah, ok, sí. Usted puso 5,6 miliamperios la corriente máxima del diodo. Es correcto. Entonces, ¿por qué? Porque en el ejercicio de que yo les puse, al primer diodo, o sea, al nodo ese donde está entre el diodo 1 y el diodo 2, tendría que llegar 11, Yo le cambié fue el valor de la resistencia. Le pues si le puse a la cambias resistencia si le, 0,33 pero kiloohmios. si le cambias el valor, se dañó todo el circuito que yo hice. A ver, con la resistencia de que yo tenía, él me estaba dando una corriente en esa parte, me daba una Pero corriente. igualmente me dio un valor menor. Sí, pero bueno, eso daba 11,2, creo que era. Entonces, si yo le No, coloco ok. a No, sí, sí. 11,2 miliamperios, entonces, por eso les dije yo, hey, el diodo, los diodos esos de que tenemos ahí, aguantan máximo 5,6 miliamperios. Entonces, ¿qué pasa? Si yo le coloco dos diodos, ese 10,6 que va entrando al nodo S se va a dividir entre los dos diodos y a cada uno le van a llegar 5,6. Ok. Y Bueno, a mí así, me dio, o sea, con el que yo puse, a mí me dio 10,97 y la, o sea, la corriente que entraba a cada diodo era 5,48 miliamperios. a cada diodo no, sino al primer diodo. Eso al primer diodo. Era Porque acuérdense, 5,48. la corriente que entra al primer diodo, esa corriente se va a dividir entre los dos diodos. O sea, se Ujú. van a ir mitad y mitad. Bueno, la Porque corriente tiene, que entró al primer diodo fue 10,97 miliamperios. bueno, la corriente que entró, vamos a redondearlo a 11 miliamperios, ¿sí? Ujú. O sea que 5,5 cogió para un diodo y 5,5 cogió para el otro diodo. Exacto. Por eso es que para eso pongo yo diodos en paralelo, porque si yo tengo una corriente muy alta y sé que me va a destruir el diodo, entonces yo lo que hago es que pongo otro diodo, coloco otro diodo y así lo que hago es que divido la corriente para que el diodo no explote. Ok. Es como mantener la corriente bajo control. Correcto, la que está antes de los diodos va a quedar igual porque ya no va a cambiar, pero no voy a afectar al diodo. Ok. O sea que en pocas palabras, cuando yo tengo diodos en serie, yo lo que hago es que bajo el voltaje que yo tenga antes de los diodos. Y cuando tengo diodos en paralelo, lo que hago es que divido la corriente entre los diodos que ponga en paralelo. Listo, ¿Está claro profe. como el río Magdalena? Clarísimo. ¿Tienen alguna pregunta? Hasta ahora ninguna. Bueno, de mi parte no. Mira, aparecían escrito No, por el chat no han escrito, o sea que todo quedó claro. al parecer. Mm, bueno. Y que entonces escriban como título rectificadores de media onda. Listo, profe. Listo, rectificadores de media onda. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a tratar de explicar cómo funcionan los diodos, pero ahora en corriente alterna. Ya lo vimos cómo funciona en corriente directa, ahora vamos a ver cómo funciona en corriente alterna.
Les recuerdo que cada vez que una corriente alterna pasa por un diodo, automáticamente se convierte en una corriente DC. ¿Vale? O sea que el diodo, su función principal es convertir la corriente alterna en corriente directa. ¿Estamos claros? Sí, profe. Bueno, te voy a presentar ¿sí se ve? Sí. Listo. Bueno, voy a explicar paso a paso. Acuérdense de que la corriente alterna es esta. Este es el símbolo de la corriente alterna. Acuérdense que la corriente alterna no tiene polaridad. O sea que yo no puedo decir que esto es positivo y esto es negativo. Eso es una mentira. Yo puedo decir que esto que está aquí es el ciclo positivo y este que está aquí es el ciclo negativo. ¿Vale? Te agradezco que, líder, que estés pendiente al mensaje por Profe, señal. ¿Cómo? o sea, ese es el símbolo de la corriente Alterna, sí. Es el símbolo de la onda seno. Miren de que aquí está. ¿Ustedes ven bien o agrando? Profe, nosotros podemos agrandar la pantalla desde el mismo Bueno, celular pues. o computador. Listo. De todas maneras, allá agrandé un poquito más. ¿Está claro entonces? Sí, profe. Bueno, Sí, dale. profe. Entonces yo voy a pintar aquí, voy a dibujar y voy a decir, cuando viene el ciclo positivo, la corriente viene así. Y cuando viene el ciclo negativo, la corriente se devuelve. ¿Vale? ¿Estamos claros? Sí. Listo. Entonces, voy a explicar este dibujo que está aquí, este circuito esquemático de que está aquí. Quiero que presten atención. Si quieren, le doy tiempo para que lo dibujen y van a colocar como título rectificador de media onda ciclo positivo. Rectificador de media onda ciclo positivo y hacen el circuito esquemático sin esto que está aquí, dale. Sin esto, simplemente en la fuente alterna, de corriente alterna. Profe, Leiner pregunta que cuál es el tema. Ay, desde que estoy diciendo yo el Ya, título. ya lo escribí. Ah, rectificador. El tema en sí es rectificador de media onda y onda completa. Se los mandé a investigar. Y el de el que voy a explicar ahora, es el rectificador de media onda con ciclo positivo. Dibujen y me avisan.
Profesor, un K son 1000 kiloohmios. Disculpen, cuéntame, ¿qué pasó? Un K son 1000 kiloohmios. Un K son 1000 ohmios. 1000 ohmios. Sí. Le prometo que en la próxima clase voy a tratar de darles a ustedes eso porque creo que no lo tienen claro ni qué es un kilo, ni qué es mega, ni qué es nada de eso, ni cómo pasar a kilos, a megas, a normal. Sinceramente no. Bueno, dale. La próxima clase hacemos eso. ¿Me recuerdas? ¿Oíste, líder? Listo, profe. Bueno, ¿ya dibujaron? Profe, ¿qué significan las letras que están en el voltaje 1? Ah, bien. Los números. Ya voy. Acuérdense, me parece que como yo no sé qué dieron ustedes y qué no en circuitos 1, en análisis. Pero eso es, la corriente alterna no se da como la corriente de DC, o sea, la fuente de voltaje DC, yo puedo decir, nada más tiene números reales, que son 5 voltios, 6 voltios, 15 voltios, 24 voltios, cosas así. Pero cuando yo trabajo con voltajes alternos, ellos tienen una parte real y una parte imaginaria. Entonces, por eso es que dice seno. Este seno significa el símbolo de la onda seno que tienes. El primer número 24 me está diciendo que es los 24 voltios alternos que él va a botar. Y este 50 que está aquí me está diciendo el grado o la parte imaginaria de la fuente. Creo que mejor lo escribo porque después se me olvida. ¿El 0 de qué es, profe? No, el sin que dice ahí sin significa seno en español. Ah, ok. Te está diciendo que es la onda Sí, seno. ese sí sé qué significa. Bueno, este 0 no sé por qué está ahí. Este 24 que está aquí es el voltaje real. Y este 50 es el imaginario. ¿Y los 10 M eso? Lo que pasa es que para decirte cómo es, me tocaría explicarte eso. O sea, los voltajes alternos, por eso se dice que la corriente es alterna, porque es que yo puedo decir que toda esta onda, que en realidad es así, esta onda vale 24 voltios, ¿sí? Pero ¿qué pasa si yo medí en el multímetro y medí por aquí? En este punto van a ser los 24 voltios, pero ya no va a ser ya de pronto puede ser este 50. Este 50 en sí es el grado, porque acuérdense que la corriente alterna es esto. La corriente alterna, si yo uno esas dos partes, tanto el ciclo positivo como el ciclo negativo, ¿qué me da? Me da una circunferencia, ¿sí? Y todo el mundo sabe que en trigonometría nos dieron que, o en matemáticas de primaria nos dieron que la circunferencia se parte en 4, perdón. Y que esto que está aquí es 0 grados. Esto que está aquí es 90 grados, esto que está aquí es 180 grados, esto que está aquí es 270 grados y esto que está aquí es 360 grados. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Sí. Sí. Listo. Entonces, como esta circunferencia es esto mismo que está aquí, entonces yo también aquí digo que esto que está aquí al principio es 0 grados, aquí su pico máximo aquí es 90 grados, este que está aquí es 180 grados, este pico más alto aquí es 270 grados y este que está aquí es 360 grados. Ahí más o menos, profe. A ver, vuelvo y digo. Si yo tengo esto que está aquí, esta es mi onda, pero si yo uno estos dos, sale una circunferencia. ¿Sí? O sea, sí, eso. Si yo uno esta parte con esta parte, me da esta circunferencia de que está aquí. Y todo el mundo sabe que si yo la parto en 4, me dice que esto es 0 grados, este es 90, este es 180, este es 270 y este es 360. Si yo paso esto mismo aquí, este punto que está aquí es el mismo punto este que está aquí, que sería 0. O este, como quiera.
sería 0. Este pico más alto aquí en todo el centro sería el 90 grados, que es este pico que está aquí, que dice 90 grados aquí. Esto que sigue aquí, que es esta parte que está aquí, serían los 180 grados, que es este mismo 180 grados que está aquí. Este pico alto aquí, que es 270 grados, es este mismo pico que está aquí, que dice que son 270 grados. Y este punto que está aquí es 360, que es este mismo punto que está aquí, que son los 360 grados. ¿Ahora sí? Sí, profe. Entonces, si yo mido con un multímetro y hice mi medición y cogí la punta aquí, él me va a decir que son 24 voltios, que vale todo esto, pero ya no va a aparecer este 50 grados, sino que va a aparecer 90 grados. Si lo cojo por aquí, va a ser 180. Si lo cojo entre estas dos, de pronto 100 algo. ¿Sí me entiende? Que por eso se llama alterna, porque él tiene, cada punto es un grado y cada grado donde yo mida, él me va a dar un grado diferente. ¿Está más o menos claro? Sí, profe, ahí más o menos. Por eso es que es tan difícil de trabajar con corriente alterna, porque tienes que tener claro los números reales y los números imaginarios. Por ejemplo, yo en corriente alterna, si yo tengo una fuente de corriente alterna y tengo una resistencia y tengo condensadores y tengo unas bobinas, ambos van a trabajar de la mano, porque si yo tengo condensadores y resistencias en serie, eso me hace una cajita que se llama impedancia, que se da con la letra Z. Pero ya veo que ustedes no dieron eso. O sea, yo lo di, pero como en el colegio. Ajá, uno en el colegio vio los números reales y los números imaginarios, que uno colocaba, O sea, por no ejemplo. todos los colegios dan los números reales y los números imaginarios, porque de eso sí me di cuenta. Pero o sea, en el colegio que yo estaba en 9º grado dieron los números imaginarios, los números reales. Ah, bueno, yo di eso en primaria. A mí me lo dieron como en 9º grado. Ah, bueno, que uno dice los números y que 5 más J y 4, algo así. O 5 más I 4. Sí. El 5 es el número real y el más J4 es el número imaginario. En análoga, la resistencia es el número real y el condensador y la bobina son números imaginarios. Pero no es tan fácil de entenderlo ahora mismo. Eso me tocaría explicárselo. No sé si escogemos un día y yo con mucho gusto les explico esa parte de corriente alterna. ¿Dale? ¿Listo, profe? Bueno, aquí por ahora no lo vamos a necesitar. Así que voy a tratar de dárselo sin que tengan en cuenta eso. Listo, entonces aquí lo que vamos a ver es cómo trabaja el diodo directamente con la fuente. Ah, bueno, antes de que pregunten y se enreden, esta fuente tiene, a pesar de que es de corriente alterna, tiene un positivo y un negativo, porque el simulador te dice de que cuál es la parte, o sea, hacia dónde va la corriente. Por eso él tiene el menos y el más, pero acuérdense que en corriente alterna no tienen polaridad, ¿vale? Ok. Listo, para que no se enrede. Ay, profesor, ¿y por qué ahí sale si usted dijo que no hay polaridad? Esa polaridad es para que tú te guíes y tengas más o menos una idea de cómo trabaja la corriente alterna y ponen la polaridad, pero acuérdense que ahí no hay polaridad. ¿Estamos bien? Profe Ismael dice que se tiene que ir. Adiós, que le vaya bien. ¿Qué me está pidiendo el permiso? No, si se tiene que ir, pues ni modo. Estaba avisando, supongo. ¿Ah? Estaba avisando. Ah, bueno, que todo bien, que estudie, no sé, que se ponga el día. Bueno,
Entonces, voy a empezar con el ciclo positivo. O sea que voy a dibujar aquí la parte de sola de la onda del ciclo positivo. Acuérdense que la corriente viene así, o sea que viene en forma horaria de menos a más. Te voy a pintar esa por dentro y la corriente viene por aquí. Viene por aquí, pasa por aquí. Pregunta. ¿Será que la corriente sigue pasando a través del diodo? Correcto. Muy bien. Sí, profe. Claro que sí, porque el diodo está puesto directamente con la fuente. O sea que la corriente sigue, llega acá, pasó por la resistencia, sigo por aquí, cerró el circuito. Listo. Entonces, por aquí, automáticamente cuando la corriente alterna pasa por el diodo se convierte en DC. Por lo tanto, la salida de la onda en la resistencia cuando es ciclo positivo sale el mismo ciclo positivo, ya convertida en DC. ¿Dale? Porque pasó por la resistencia. Ahora, viene la parte del ciclo negativo de la onda. O sea que ahora la corriente va al revés, va hacia allá. O sea que ya no viene en este sentido, sino que viene en sentido contrario. Entonces viene hacia abajo. Voy a hacerlas de afuera. Llega por aquí, entra aquí. Sigue. Sube por la resistencia. Vale. Después borro eso. Sube por la resistencia. Sigue por aquí. ¿Pero qué pasa? ¿Será que el diodo la va a dejar pasar? No. Correcto, no. Entonces, si no la pasa, acuérdense que el diodo se comportaba como un circuito Abierto. abierto, muy bien. Y si es abierto, quiere decir que no hay corriente. Por lo tanto, en ese sentido del negativo, la corriente es cero. Luego viene otra vez el ciclo positivo, se supone que viene una onda así. Luego viene el ciclo negativo, se supone que otra vez viene cero. Y así sucesivamente. ¿Vale? Ok. ¿Eso se hace ¿Tienen en qué alguna parte, pregunta? ¿En qué parte, profe? ¿En qué parte sucede eso? ¿En qué parte sucede qué cosa? O sea, ya la onda sube normal y ya cuando va bajando sigue derecho y vuelve otra onda hacia arriba. O sea, no entiendo dónde sale esa parte. Lo repetitivo. Sí. ¿Qué no entiendes? A ver. O sea, ¿Con quién hablo? entiendo. Yo entendí. Laura Leiner. Ajá, Leiner, cuéntame. A ver, te repito otra vez. Viene este ciclo que viene aquí, que es el ciclo positivo, ¿sí o no? La corriente viene como la pintela que está dentro. O sea, pasa por el diodo, pasa por la resistencia, se devuelve y pasa el ciclo positivo. Este ciclo es el que pasa por la resistencia. O sea, la corriente que hay en el circuito este. Luego, cuando pasa el ciclo positivo, viene este ciclo que está aquí, que es el negativo. Pero la corriente viene al revés, o sea que ya no viene en el sentido este, sino que viene en el sentido de que la pinté afuera. O sea que la corriente viene por aquí, sube por aquí, llega aquí, pero ¿qué pasa? Se encuentra con el diodo contrapuesto, por lo tanto, esa corriente no va a pasar. Entonces, si no pasa, acuérdate que el diodo se comporta como un circuito abierto cuando la corriente no pasa o cuando viene a lo contrario. Y él lo que hace es como si el circuito se abriera. Pero todo el mundo sabe que uno de los principios del circuito, para que haya un circuito, el circuito debe de estar cerrado. Pero aquí se está comportando como un circuito abierto, por lo tanto no hay corriente. Por lo tanto, esto que está aquí es porque aquí hay 0 voltios, no hay corriente. Esta parte que está aquí que viene otra vez es porque después del ciclo negativo viene otra vez el ciclo positivo. Acuérdate que esta es una corriente
que siempre está alternando y que siempre va a estar pasando. Listo, profe, ya entendí. ¿Seguro? Sí. Bueno. ¿Alguien tiene una pregunta? ¿Ninguna? Segura, profe. Bueno, entonces aquí yo le coloqué un osciloscopio porque es la única forma de ver las corrientes alternas. Es utilizando un aparato de medición que se llama osciloscopio. Entonces, el osciloscopio me va a mostrar la onda, esta misma onda que ustedes cada vez que vean o que sepan que hay un solo diodo o que vean un solo diodo en una fuente, es porque es un rectificador de media onda. Y tienen que ver siempre la señal que les voy a mostrar ahora, que es la misma de que les dibujé, pero para que ustedes vean que es verdad. Entonces le vamos a ejecutar la simulación. Y listo, aquí está la onda. Voy a tratar de agrandar esa onda. Y aquí la vemos. Primero pasa la primera, el ciclo positivo. Luego cuando viene la corriente contraria, se vuelve cero. Luego viene otra vez el ciclo positivo. Luego cuando viene la negativa se pone cero y así sucesivamente. No sé si lo van a tomar foto, pantallazo, no sé. Profe, ¿y uno cómo sabe, o sea, uno cómo sabe que tiene que ir recta? Que tiene que ir recta cuál. Esta parte que está aquí. Esa. O una recta cuál. O sea, esa recta que usted está señalando ahí, uno cómo sabe que va. Por ejemplo, usted no nos va a poner que hayamos esa onda, ¿o sí? Mi pregunta es cómo uno sabe cuándo va recto y cuándo no. Ahí vuelve. O sea, no te entiendo tu pregunta. Por ejemplo, ¿por qué va recta? Dice la raya de abajo. Yo creo que la raya de abajo es cuando está en negativo, o sea, cuando no deja pasar la corriente. Cuando No. viene el ciclo negativo, o sea, viene la raya esta. O sea, no, Ajá. lo que me refiero es, por ejemplo, uno hace el próximo momento. Profe, o sea, uno va siguiendo el circuito y Vas se haciendo encuentra pues con el circuito. diodo. El circuito ese que usted tiene ahí en la Ajá. pantalla. Correcto. Uno sigue el circuito normal, Ajá. el positivo. Ajá. El ciclo Ese va a positivo. ser un ciclo, ese es el ciclo positivo. Este es el rectificador de onda de ciclo positivo. Ahora, uno cómo sabe cuándo hay que poner el negativo. O sea, ¿Cuándo va aquí? se cambia hacia el negativo. ¿Cuándo se pone el negativo para que la onda ya no sea hacia abajo, sino sea recta? Yo no te entiendo, mira, ve. Por ejemplo, mira. A ver, cuando viene el ciclo positivo, que nada más esta línea que yo veo aquí, esta parte que yo te dibujé aquí. ¿Con quién hablo? Ese es el positivo. Esto es Leiner, el con ciclo Leiner. positivo. Acuérdate que no hay positivos, Leiner. Este es el ciclo positivo. Entonces, si yo tengo ciclo positivo, Y el si yo tengo el ciclo positivo, él hace esto, lo que está la línea por dentro. Llega por aquí, pasa por el diodo, porque el diodo está directamente colocado para que él pase.
Sigue la corriente, pasa por la resistencia y cierra el circuito, por lo tanto pasa el ciclo positivo este que tú ves aquí. Bien, hasta ahí. Leiner. Ya entendí, profe, ya. Ahora, ¿qué pasa? Ahora viene el ciclo negativo. Ya la corriente no viene en este sentido porque mire que yo te la coloqué aquí, que él se invierte, la corriente se devuelve. O sea que la corriente ahora viene como te la dibujé acá abajo. La corriente viene por debajo, pasa por la resistencia y llega al diodo. Pero ¿qué pasa? El diodo está inversamente colocado frente a la corriente cuando se devuelve. Así que él no le va a dejar pasar y si no la va a dejar pasar, esa corriente es cero, aquí está. Esa es la línea recta. De como nada más pasan los ciclos positivos, por eso se llama rectificador de media onda de ciclo positivo. Ya, ahora sí entendí con ese último que me dijo ya. O sea, él nada más está evaluando, él nada más está mirando lo positivo, no le presta atención a lo negativo. Ciclo positivo, porque si dice positivo, cree que es polaridad y no es así. Él nada más está cogiendo los ciclos positivos. Listo, profe, ¿Está claro? muchas gracias. ¿Sí? Ahora, mi pregunta es, Sí. ¿cómo hago para que coja nada más los ciclos negativos? Se pone el Con el diodo de, en sentido espérate. contrario. Se pone el diodo. Con el de onda completa. No, ¿cómo se hace para colocar el diodo? ¿Cómo se hace para colocar que nada más coloque los ciclos negativos? Que invierte el diodo. Es correcto, es fácil. Simplemente lo que hago es invertir este diodo. El problema es que aquí antes esta vaina se actualizó y no me deja echar para atrás. Voy a tocar volver a hacerlo. Bueno, ni modos. Aquí. Control Z. Y vamos a presionar Control Z, Control Z, Control Z, Control Z, Control Z. Listo, entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Voy a invertir el diodo. Listo. Invertimos el diodo. Vamos a hacer el mismo cuento. Viene el ciclo positivo. Bueno, dibujen, perdón. Dibujen ahora el diodo a lo contrario. Y me avisan.
Háblate. ¿Cómo va todo?
Ajá, ya dibujaron. Sí, profe. Bueno, me dicen nada. Sí, profesor. Bueno, entonces veamos aquí Cerrar. algo. Ahora, con el ciclo positivo ahora, miren que voy a pintarlo también por dentro. Llega aquí, pero ¿qué pasa ahora? No pasa. No pasa. O sea que aquí la salida ahora es cero. Y ahora vamos a coger el ciclo Una negativo. pregunta, las flechas positivas siempre tienen que ir por dentro. O No, eso. no. Para que ustedes distingan, porque si la coloco por afuera, por dentro, todas por el No, mismo yo lado, hablo no van a para entender. el dibujo. No, yo hablo para el dibujo. Por eso te estoy diciendo, o sea, si tú tienes un plumero rojo y un plumero negro, pues pintar ambas en donde tú quieras, por dentro o por fuera, pero a mí me toca porque si las pinto todas por dentro, no vas a entender. ¿Sí me va a entender? Sí, profe, continúe. Entonces aquí viene la corriente en ciclo negativo, pasa por aquí, llega aquí, sube, Pasa por la resistencia. pasa por la resistencia muy bien y también pasa por el diodo porque está en esto. O sea que va a pasar ahora es el ciclo negativo. Después viene lo recto, después otra vez el ciclo negativo. Vamos a ver eso otra vez. Simulación, ejecutar. Miren que ahora es al revés. Ahora todo está en el ciclo negativo. ¿Listo? ¿Preguntas? Ninguna, profe. Profe, Dígame. y ya con la corriente rectificada de media onda, ahí sí se pasa por un condensador. Es que todo lo que tú hagas, tanto rectificador de media onda como de onda completa, tiene que pasar por los condensadores después. Ok. Profe, Dígame. si usted pasa el mouse por toda la línea, el voltaje varía, ¿verdad? Que usted dice cómo cambia, el que tiene ¿Sí pasó unos qué? números. El mouse por toda la línea Sí. por toda la onda, Mira, perdón. mira aquí, Los pero números mira cambian. que, ajá, mira que aquí dice una cosa, 4,7 voltios, aquí dice, y a mí lo que me importa es este punto máximo que está aquí. Que ese es el tope del voltaje, hasta donde llega, Ese por es, decirlo así. ajá, a eso se le llama voltaje pico, porque están en los picos de cada onda. ¿Tienen alguna pregunta? No. Listo, De mi parte, pues. ninguno.
Profe, una pregunta. Dígame. ¿Es cierto que mañana hay un plantón? No sé, no me han dicho nada. A nosotros nos enviaron como un panfleto, lo envió un profesor. No sé, no sé qué decirte. Y que hay un plantón mañana a las 8:30 de la mañana en el SENA. Ni idea. De lo que te diga es mentira. Pero si él lo dijo, pero no sé. Listo, profe. Bueno, pues. Bueno, ahora vamos a... Profe, este es el de onda completa. Correcto, este es el rectificador de onda completa. Ojo, les explico algo para que no se enreden. Cuando el punto está rojo es porque ya hay conexión. Por ejemplo, aquí no hay punto rojo, por lo tanto aquí no hay conexión, ¿dale? Estas líneas son diferentes, están separadas. Cuando estén los puntos rojos, sí hay conexión. Ustedes dibujen ese. Líder. Líder. Sí, profe, dígame. Líder, me acaban de confirmar una persona a la que yo le creo demasiado y dice que sí es verdad lo que tú dices. Es que un profesor, el profesor de matemáticas, se llama Marlon Moreno. Ajá. Él nos mandó, o sea, para que nos uniéramos a la marcha. Claro, con las medidas de seguridad adecuadas. Cada quien lleve sus medidas de seguridad, su tapabocas y eso. Correcto. Y Bueno, nos está había bien. invitado, o sea, como para ir a mañana a un plantón. Bueno, yo te aviso entonces si mañana hay o no tienen clase, dale. Lo más probable es que no, pero bueno, ahí miramos. De todas maneras, yo le digo a ustedes que Listo, sí. profe. Si ustedes quieren, Yo probablemente, o sea, vaya, porque, ajá, dale, para no hay apoyar, problema. como yo soy líder, entonces para apoyar al SENA y eso. Listo, no te preocupes. Listo, Ahí profe. miramos cómo recuperamos otra vez las clases. Daniela, Ok. ¿es Profe, Marlon esta es una Moreno pregunta. o Marlon Pérez? ¿Cómo se cuenta? ¿Eso uno tendría que ir en uniforme El o no, profesor de ropa normal? matemática, Y tú eres Marlon Marlon Moreno. No me Pérez acuerdo cómo. y Marlon te Pérez, bueno, Marlon Moreno. yo no me aprendo todos los apellidos. ¿Tú sabes cuántos nombres me sé yo? Más de los que debería. ¿Listo? ¿Ya dibujaron? No, profe, todavía no. Ya estoy Dale. terminando.
Profe, una pregunta, si Dígame. te lo tomas mal, ¿a qué hora termina la clase? Esta clase, Sí. ahora que terminemos de dar esto, porque después quedamos muchos. ¿Por qué? Es crucial nada más, no se preocupe, no lo toma más. Tranquilo. No, pero dime. No, no, nada, no se preocupe. Dime si preguntas por algo. Profe, yo usted lo saco de la clase. ¿Por qué? ¿Tú quieres que dure hasta las 6? Profe, hasta las 6 no, porque tengo que hacer compras. Sáquelo, sáquelo. Aceitado. No vale aceite ¿Quién tampoco. preguntó? Profesor, hasta las 6 no, porque tengo que hacer compras. ¿Pero quién preguntó? Carlos Alfredo, creo. Ah, Carlos. Sí. ¿Por qué, Carlos? Cuéntame. Profe, es una salida personal. Muchacha. Ah, ya, bien. Ah, contra que es una muchacha, todo bien. Claro, ¿quién más? No Ah, es yo no sé. Salomé, la otra. Va a salir con... Esa, de Isabel se la dejó a Miguel. Ah, sí, con Isabel no. No, sí, no, igual, si ella se retiró o él, no sé, se salió de la clase y él también se quiere salir. Ay, Está Está peligroso. conectada y se conectan al mismo tiempo. Bueno, pues. A ver, respetemos al muchacho que de pronto, ajá. Bueno, Ay, Miguel, te hablan al chat. Profe, ¿y qué más para ver? Ah, no tiene nada, que no sabemos si Miguel está enamorado de un hombre o de una mujer. Miguel, que un día de esto te hablan, ¿ves? y que para que salgamos de duda, profe. Claro, de una para decir mujeres, hombre, o qué, porque uno, si no, Miguel se va a ahorcar. Es verdad que ya le salen enamorados, Oscar y todo. Oscar nunca ha hablado y ya habló. no, profesor, yo sí hablo, sino Profe, que no soy fíjese. tan ¿En qué? conversativo. Oscar Pero está con ella. también soltero, profe. Oscar está soltero. Ah, Claro. Oscar. Ah, bueno, Oscar, ahí está Isabel. Aproveche, pues, aproveche, Oscar. El problema es que No baja pierdan el ciega, tiempo. baja No ciega pierdan el porque tiempo. baja ciega porque no sabes si es hombre o es mujer, qué tal que ella te esté enamorando y sea un hombre, mierda. Queda jodido. Bueno, pues ya dibujaron. Sí, profe. Bueno, entonces expliquemos este. Igual de que en el otro vamos a empezar ciclo positivo, aunque tú puedes empezar del orden de que tú quieras, pero entonces, ¿qué pasa en el ciclo positivo? Cuando viene el ciclo positivo viene, no voy a dibujar porque aquí sí se enreda más la cosa, pero voy a tratar de decirle por dónde pasa la corriente por el número de los diodos, ¿vale? Entonces la corriente viene por aquí, llega acá, pasa por el diodo 1, por el diodo 4 no puede bajar porque está contrapuesto, ¿vale? O sea que pasa por el diodo 1, por el diodo 3 tampoco puede bajar, o sea que sigue por aquí, llega la resistencia. ¿Cómo? Ya. Llega la resistencia, sigue por la resistencia y aquí coge para arriba, puede hacerlo, también lo hace, pero también coge, él sabe que tiene que cerrar el circuito. O sea que pasa por D2. Por D2 también puede subir otra vez, pero él sabe que tiene que
cerrar el circuito, se va a meter por debajo, va a llegar aquí y va a cerrar el circuito aquí. Por lo tanto, pasa ese ciclo. ¿Estamos bien ahí? ¿Puedo aplicar, profe? Claro que sí. Ahí voy otra vez. La corriente viene por aquí, llega acá. Por el D4 no puede bajar porque está la barrera. Pasa por D1, que si lo deja pasar. Por D3 tampoco puede pasar porque está la barrera. Así que él sigue su camino, baja por la resistencia, llega aquí hasta este punto que está aquí, pasa por D2, también pasa por D4, ahora sí, pero él sabe que tiene que pasar a cerrar el circuito. Entonces ella va a llegar aquí, por acá también puede subir, pero ella va a coger por acá abajo, va a llegar aquí, va a cerrar el circuito y llega al negativo y llega ahí a la fuente. O sea, que en el dedo hace como un espiral. ¿Cómo? Que hace un En el, recorrido en como el el de una diodo 2 espiral, hace como un espiral. pasando En por el el diodo 2 para ir al es que circuito. él pasa por el diodo 2 porque él viene por aquí y por aquí lo va a dejar pasar. Ah, listo. Porque en cambio, si coge por el diodo 4 o el diodo 3, va a ser el mismo circuito porque sigue la misma corriente hacia el mismo lugar. Es correcto. Entonces, en el ciclo positivo, cuando viene el ciclo positivo, nada más trabajan el diodo 1 y el diodo 2. ¿Claro? Sí, profe. Listo. Luego Sí, viene el ciclo Profe, repite esa parte, negativo. por favor. ¿Qué repito? A ver, otra vez todo. No, el pedacito es donde que te digo que la corriente pasa por el positivo, cuando es positivo pasa por el D1 y el D2. Cuando es el ciclo positivo, acuérdense que no es positivo, es ciclo positivo, acuérdense que no hay fuente, no hay polaridad. De cuando es el ciclo positivo, los únicos que trabajan son D1 y D2, porque estos no, porque la corriente pasa por D1, por aquí no puede, por aquí tampoco, pasa por la resistencia, vuelve, se mete por D2 y llega acá. Listo. Ese es el positivo, ¿cierto? Este es el ciclo, carajo. El ciclo positivo. Correcto. Ese es el ciclo positivo. Profe, si no me equivoco, en negativo creo que pasa por todo. Vamos a ver. Cuando viene el ciclo negativo, la corriente viene por acá abajo. Profe, antes de que siga. Ajá. O sea, cuando él pasa por la resistencia, él va a pasar por él puede pasar por el D4. Sí, claro, pero acuérdate que ellos saben que, o sea, la corriente tiene que tratar de cerrar el circuito. Una parte cogerá por ahí también, pero él se va a meter otra vez por D1. Ah, o sea, de todos modos, en el diodo 4 va a pasar corriente. Una parte, ajá. Pero se va a volver a contar. Acuérdate que eso es rápido. O sea, que pasa corriente por el diodo 4, por el diodo 3 por y el por diodo el 3 diodo 2. también, pero en sí los que trabajan son de 1 y de 2 porque una parte mínima va a coger por D4 y por D3. Pero lo demás sigue su curso. Claro, porque acuérdate de que eso es rápido, eso ya, porque tú lo estás explicando, entonces tú vas paso a paso, pero eso va a milésimas de segundo. O sea que eso ni se va a ver. Sí, porque él va buscando el negativo. No, acuérdate que no hay polaridad, Exacto. pero él va buscando a cerrar el circuito. Ajá. Acuérdense que en corriente alterna no hay polaridad. ¿Ya sigo? Profesor, una pregunta. Dígame. Con usted, máximo, ¿cuántas clases, o sea, necesita una persona asistir? Para mí, ¿cuántas clases necesita una persona para asistir y pasar? Exacto. No sé. Yo sé que en todas, pero una persona, por ejemplo, que tuvo inconvenientes o cosas así.
No, a mí, yo a eso no me importa. Y entonces, ¿cómo, en qué se basa usted para pasar a aprobar o no a un estudiante? Por eso en el examen miro si estuviste en mis clases o no. Además, Con el te, examen. sí, te aseguro, es más, ni siquiera sin hacer examen, yo te aseguro que tú misma te vas a retirar. Ok, Porque tú, si me faltas a mí una clase, creo que no vas a entender la que sigue. ok. Porque este es consecutivo. Una clase tras otra. Es correcto. Pero O sea, si no usted, entendiste el profe, principio, no vas a entender nada. Porque es pero que, usted, mire, de hecho hay 3 estudiantes. Ajá, Ellos no se conectan, ninguno. ajá. Ujú, Es creo que es Jason, no sé, Jason Bolaños, ajá. José, José Molina, Ujú, Juan Molina y María Angélica Torres. ajá. Ellos 3 no se conectan, Ajá. pero hay uno de ellos que va a aplazar, pero hay 2 o sea, que quieren continuar la clase, pero no se meten a las clases. Sí, yo sé. Pero es que ya con ese caso es diferente porque ya yo cuando vaya a calificar, o sea, yo ahorita como a mitad, yo te pregunto quiénes son los que entran, tú me vas a pasar el listado y nada más son porque siempre son los mismos. En realidad, o sea, no pasan de 16, de 15 estudiantes. Es correcto. Entonces el resto yo no les puedo colocar un no aprobado, o sea, yo les voy a colocar un no aprobado, pero ellos tienen la posibilidad de después dar complementarios sobre eso, o yo no sé cómo irán a hacer, pero ya es problema de cada quien. Ah, ok. Listo, profe. ¿Dale? Ok. Ahora sí, listo. Ahora sí sigo. Sí, profesor, Sí. ahora sí. Dale, entonces ahora viene el ciclo negativo y la corriente viene por debajo, o sea que va a llegar aquí, por aquí no puede pasar porque está este diodo contrapuesto, va a Está pasar por por aquí. arriba, va a pasar por D3, correcto. Por D1 tampoco puede pasar, así que va a coger por la resistencia va a dar la vuelta, también puede pasar otra vez por D2, pero ella sabe que tiene que terminar el circuito. Sube por D4, también puede pasar por D1, pero ya sabe lo mismo y cierra el circuito. Por lo tanto, aquí, ojo con esto aquí. Lo lógico es que uno diga que viene, como es el ciclo negativo, va a venir por debajo. Pero acuérdense que aquí estamos midiendo es lo que está pasando por la resistencia. Por lo tanto, en la resistencia, como está pasando una corriente normal y no hay polaridad, va a venir otra igualita. Entonces, sí es como yo dije que pasaba por los 4. Este que en Bueno, tiene las realidad opciones de pasar por los sí, 4. pero al principio no. O ¿Cuál es la sea, función de la resistencia, profe? en realidad normal, cuando viene el primer Profe, ciclo, repite va el negativo. el negativo. Bueno, el ciclo Sí. negativo, carajo, Ciclo negativo. ella pasa Profe, por aquí, una preguntita, ¿cuál es la Profe, función de la resistencia? que acuérdate que la única forma que en un circuito haya una corriente es que haya una resistencia. Entonces, si no hay una resistencia ahí, yo no puedo ver la corriente. ¿Sí me entiendes? O sea, la Así es. corriente pasa por la resistencia. Correcto. Tiene que pasar por la resistencia porque yo la tengo que medir. ¿Y cuál es la función de la resistencia? La función de la resistencia es que sin la resistencia no puedo medir la corriente. A ver, ¿cuál es, por ley de Ohm, cómo hallo yo la corriente? Voltaje sobre resistencia. Densidad. No, corriente es igual a voltaje sobre la resistencia. Si no tengo una resistencia en el circuito, ¿qué me van a dar de corriente? Ninguna. Cero, ajá. Siempre tiene que haber una carga para que me pueda dar corriente, por ley de Ohm. Ok, o sea, en conclusión, la resistencia hace que la corriente sea más fuerte, algo así, mayor voltaje. No me has entendido. A ver, siempre deben haber 3 factores en un circuito: un voltaje, una resistencia y una corriente. Si alguno de los 3 falla, todo te va a dar cero. Ok. Entonces, si yo tengo un voltaje y no tengo una resistencia,
no voy a tener una corriente. Ya me acordé algo así hace rato que, por ejemplo, en un circuito, la resistencia se puede reemplazar por un bombillo que es el que se El que consume hace el como voltaje. una carga, es correcto. Es que en sí esta resistencia de que está aquí es una resistencia de carga. Pues puedes colocar un ventilador, un abanico, un equipo, un televisor, un lo que tú quieras para poder medir. Porque si no le colocas nada, no vas a medir la corriente. Ah, ok, ya entendí. Bueno, ahora, ¿qué? Lo negativo, listo. En el ciclo negativo viene por aquí, pasa por acá, sube por D3, baja por la resistencia y sube por D4 y cierra el circuito. Mejor dicho, cuando yo voy a hacer el ciclo positivo, trabaja D1 y D2, y cuando voy a hacer el ciclo negativo, funciona nada más D3 y D4. Preguntas, dudas, aclaraciones. No, profesor. Entonces veamos cómo es según esto. Sí, eso es lo que tengo duda para ver cómo queda. Vamos a ver cómo queda nuestro ejercicio, simulación. Mierda, espérate que Creo que cogí quedan el que todos no. pegaditos, ¿no? Espérate que cogí el que no era. Sí, queda una tras de otra. ¿Dónde está? Esta ya. Simulación, ejecutar. Entonces, ¿sí ven? Todo quedaría en ciclo positivo. Todos quedan en el ciclo positivo. O sea, Sí, no es que porque todos queden, la corriente pasa por todo, ¿no? porque es que la corriente pasa siempre por la resistencia y van. Lo que sí cambia es que acuérdense que la frecuencia que en Colombia nosotros manejamos es de 60 Hz. ¿Sí? ¿Se acuerdan? ¿O se los han dicho? No sé. ¿No? No, profe. Bueno, la frecuencia en Colombia es de 60 Hz. ¿Qué es una frecuencia? La frecuencia es la cantidad de veces que hace, la cantidad de veces que se hace un ciclo en un segundo. Por eso es que nosotros en física nos dicen frecuencia es igual a 1 sobre periodo, o periodo o tiempo es igual a 1 sobre la frecuencia. O sea, ¿qué pasa? Si yo tengo que el tiempo es igual a 1 sobre frecuencia, me queda que tiempo o el periodo es igual a 1 sobre 60. 1 sobre 60 da más o menos, creo que 16,66 milisegundos. ¿Qué es eso? Es lo que se demora él en cambiar de un ciclo positivo a un ciclo negativo. Eso se demora 16,66 milisegundos. Por eso es que nosotros no vemos que los bombillos se prenden y se apagan. Y en realidad sí se prende y se apaga. Un bombillo se prende y se apaga estando el switch encendido. ¿Por qué? Porque acuérdense que primero la corriente viene y después se devuelve. Pero eso lo hace tan rápido que son los 16,66 milisegundos que no lo vemos, no lo alcanzamos a ver con el ojo humano. ¿Dónde vemos eso? Cuando estamos en un avión que vemos hacia un pueblo y vemos que los bombillos prenden y apagan, porque a mayor distancia sí puedo ver ese efecto. O con una Profe. cámara modo lento. No te escucho. Profe, Dígame. por ejemplo, aquí donde yo estoy, que literalmente estoy en una cima, en una loma, veo desde arriba así la ciudad y se ven los focos, o sea, se ve la luz así bastante grandecita y como si estuviera espabilando. Es correcto, y uno cree que es una hoja, que es un árbol que te está tapando, que no. Estás viendo el efecto ese de que la corriente va y se devuelve, por lo tanto, tú ves ese efecto de apagar y prender, que eso sucede por la corriente alterna. Los que viven en finca también, porque como hay poca luz, la poca luz que hay que se ve, tú alcanzas a ver ese espabileo. O también acá, los bombillos Philips también se ocasiona eso. Todos, es que todo lo que sea bombillo hace eso. Profe, las linternas de mano actúan de igual manera. ¿Cómo? No.
Es Las que eso linternas de ya mano, las lamparitas. no he visto, no sé qué decirte ahí, pero no creo porque acuérdate que las lámparas Con que tú ves batería. son corrientes DC, no son corrientes AC. Esto pasa nada más con corrientes alternas. Las pilas son corrientes DC y las baterías son DC, así que tú no vas a ver ese efecto en DC. Pero en AC, todo lo que tenga que ver con AC, prende y apaga. Preguntas, dudas, aclaraciones. No, profe. ¿Seguro? Sí. Pero cuando él llegó a Cuéntame. Bueno, era como que para allá. Entonces está claro lo que es un rectificador de media onda de ciclo positivo, rectificador de media onda de ciclo negativo y rectificador de onda completa. Chicos, ahí debe de Sí, profe. bueno, pues necesito que ustedes, para que el pobre Carlos vaya a pasear a la novia o novio, no sé. Es que va a sacar. Bueno, profe, ya yo entendí. Listo. ¿Qué ibas a decir, Angelín? No, nada, profe. los caracoles. ¿Tienen alguna pregunta? No, profe. ¿Ninguna? No, Carlos, yo sé que tú no tienes No. ninguna si ya te quieres ir. Profe. Profe, yo tengo una preguntita. Dime, Leiner. ¿Esto dónde lo podemos aplicar? O Bueno, sea, ¿esto qué sí, es? ¿dónde lo podemos aplicar? Bueno, tú no lo vas a aplicar en ningún lado, pero acuérdate que acuérdate que siempre he dicho, y en los bloques que tú investigaste, el primer bloque es el del rectificador. O sea que tú en una fuente de voltaje y que yo sepa, todas las cosas que tú conoces tienen fuente de voltaje, todos los equipos. Por ejemplo, los televisores, el cargador de tu Los celular, celulares, todo eso tiene voltaje. tiene voltaje y ellos tienen que tener siempre una fuente que pase de corriente alterna a corriente directa para que los aparatos que nosotros conozcamos funcionen. ¿Dónde encuentro eso? Pues en esas fuentes. Entonces, si tú no sabes cómo es el comportamiento ni qué es lo que ella te tiene que mostrar, no sabes qué parte de esa fuente está mala. Entonces, lo primero que uno siempre tiene de que ver cuando uno va a revisar una máquina, lo primero que uno se debe ir es hacia la fuente y ver, o rectificar que todos los dispositivos estén trabajando normalmente. De cómo sé yo un diodo que esté trabajando, necesito un osciloscopio, pero ya yo sé, yo veo, bueno, aquí hay 4 diodos. Profesor, o sea, ¿de qué me sirve tener esos 4 diodos ahí? Por eso, si hay 4 diodos, yo estoy diciendo enseguida, bueno, aquí tengo un rectificador de onda completa. Por lo tanto, la figura que me tiene de quedar fue esta porque ya te la aprendiste. Se supone que se la estoy mostrando porque se las aprendan. Entonces tú dices, bueno, en esta parte de los diodos, él me tiene que mostrar esta onda que está aquí. Luego vienen los condensadores, que es la próxima clase. ¿Qué me tiene que quedar un condensador? Una onda más o menos así o un voltaje así. Ya yo sé. Listo, voy bien porque todo me está dando como debe ser. Luego viene, porque toda la fuente es el proceso de los bloques que les mandé a investigar. Profe, la próxima clase podemos resolver un ejercicio así. ¿Un ejercicio cómo? Lo que pasa es que eso no es para resolver ejercicio. Eso simplemente es para saber de que en tu proceso de fuente deben haber todos esos pasos. Es que eso ya está creado. Tú no tienes por qué crearlo. Ok. Pero sí tienes que saber qué hay ahí y qué te tiene que mostrar.
Por ejemplo, hay fuentes, los de los cargadores, algunos traen nada más un solo diodo. Ah, bien, ya, yo sé que la onda que me tiene de quedar eso es un rectificador de media onda. Profe, ¿cuándo vamos a dar condensadores? La próxima clase vamos a dar condensadores con diodos juntos. Ok, una preguntita acá. Yo sé que no hemos llegado a la clase, pero dígame. Le tengo una pregunta. Yo estaba revisando una tarjeta ayer y el condensador me estaba dando continuidad. Ajá. ¿Qué quiere decir eso? ¿Está dañado? ¿Está abierto? No, si está abierto, no te debería demostrar continuidad. O sea, si está bueno el elemento, no marca continuidad. Si está bueno el condensador, no te tiene por qué dar continuidad. O sea que la tarjeta está en corto. Pues me parece a mí, lo que pasa es que eso, o sea, hay que verificar. Ahora, todos los tú metiste el condensador dentro de la tarjeta. Dentro de la montado, sí, en la tarjeta. Acuérdate que uno nunca debe de medir las resistencias ni condensadores dentro de una tarjeta porque tú no sabes qué estás midiendo. Hay que desmontarlo. Claro. Y medir el valor en condensador para ver si está bien o está mal. ¿Qué valor es el ohmiaje del condensador? No es un ohmiaje, el condensador te da en faradios. El multímetro tiene para medir los condensadores. Ah, ok. El condensador te dice 1000 microfaradios. Tú mides, si tiene 1000 está bien. Ah, ok, listo ya. Porque es que cuando tú mides dentro de la tarjeta, tú no sabes si los puntos están unidos en cualquier lado y por eso es que te está midiendo una continuidad. Ajá, sí, es verdad. O tú no sabes si te está dando un valor menos del indicado, es porque ustedes saben, los condensadores se comportan a lo contrario que la resistencia. Por ejemplo, ¿cómo así? Los condensadores que están en serie se comportan, tienen las mismas reglas que cuando las resistencias están en paralelo. Y cuando los condensadores están en paralelo, se comportan como si las resistencias estuvieran en serie. ¿Sí me va a entender? Sí. Entonces, si tú tienes dos condensadores, o ponte tú que tú estás midiendo un condensador, pero ese condensador está unido a otro condensador en serie, se supone que que supuestamente está en serie, se va a comportar como un paralelo y te va a dar otro valor y tú vas a decir que el condensador está malo. Ah, ok. Y no debe ser así. Igual las resistencias también es obligación, es una norma que tú midas resistencia, el valor de una resistencia fuera de la tarjeta, porque si la resistencia está en paralelo con otra resistencia, lo que tú estás midiendo es el valor total de la resistencia que están en paralelo. Ah, ok, sí. Y tú vas a decir, está mala. Las dos resistencias se están midiendo entonces. Ajá, es que te estarías midiendo todas las resistencias que están en paralelo con ella, o un mixto o algo así, entonces no te va a dar el valor y tú vas a decir, no, está mala. Por eso es recomendable y la norma dice que las resistencias tienen que ser medidas fuera del circuito, los condensadores fuera del circuito. Ah, ok, listo, profe, gracias. Listo, pues, me debes 50 lucas. No te preocupes, ahí arreglamos. Ahí arreglamos la fría. La fría, bueno, chicos, ¿tienen alguna pregunta con respecto a la clase? Ojo que no es un circuito, ojo, es una parte que uno tiene que ver porque todos los dispositivos tienen fuente. Es más, si uno se pone a ver casi siempre que es una fuente dañada, la gente viene y dice, tienes que comprar la fuente, no se atreven a arreglarla. ¿Por qué? Porque no tienen osciloscopio, porque no tienen ciertos instrumentos que sirven para leer eso o para medir lo que está ahí. Entonces, para la próxima clase vamos a ver condensadores y diodos juntos. Es más, con las resistencias también. Entonces necesito que investiguen con condensadores para qué sirven y nos vemos. Bueno, yo creo que mañana si hay paro, no creo que tengamos clase, nos vemos el día lunes. Pero necesito que investiguen eso, por favor, porque ya nos estamos acercando en realizar la fuente. Dale. Listo, profe. ¿Qué les voy a investigar? Listo, profe. Anotarlo. Condensadores en corriente tanto en DC como en corriente alterna. Dale. Listo, profe. ¿Cómo se comporta un condensador en DC y cómo se comporta un condensador en AC?
Que tengan un feliz fin de semana y si quieren conectarse un día de estos, me avisan o le dicen a la líder y ella que me diga a mí, nos conectamos el jueves.